Les damos la bienvenida a la sesión número 28. Ya estamos en la última semana de este diplomado en seguridad vial. Entonces a todos les damos la bienvenida. Eh, Hoy vamos a tratar todo lo que es herramientas e instrumentos para la gestión de la seguridad vial. Es un tema muy interesante que espero que lo aprovechemos al máximo. Entonces, ya por aquí estamos recibiendo saludos de Florencia Caquetá. Buenas noches. Nos saludan también desde Facatativá. Bueno, Rafael Cano dice, mucho gusto verlo, ingeniero Hidalgo. Profe, por aquí me lo están saludando. Muchas gracias. Yo me estaba reservando para después darle la bienvenida al profe Darío, pero ya lo empezaron a mencionar, entonces, profe Darío, bienvenido. Es Muchas un gracias, gusto. Natalie, y muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a al conversatorio de nuestro diplomado en la tarde de hoy. Hoy vamos a tener una mezcla de temas sobre información para la seguridad vial y gestión operacional de servicios de tránsito. Son herramientas, como bien dijo Natalie, que permiten mejorar nuestros resultados en seguridad vial. Es el módulo 10, nuestra sesión número 1. Ya nos quedan, con esta, pues son 3 sesiones para finalizar esta semana el diplomado, y me contaba Natalie que hemos mantenido un muy buen nivel de participación, y por eso quiero agradecerles a todas, todos desde las diferentes esquinas del país que se siguen uniendo a nuestra capacitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nuestro diplomado producido por la Universidad Nacional de Colombia, y que pues tuvieron el gusto el gesto de invitarme, y yo el gusto de poder participar y compartir con ustedes algunos temas. Vamos a empezar con una pequeña consulta también para dar tiempo a nuestros asistentes que se vayan sumando. Y esta consulta es una consulta sobre un par de temas que vamos a tener el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el peor año histórico de muertes viales en Colombia? Y tenemos 4 opciones. La segunda pregunta es: ¿cómo se compara el reporte preliminar de 2022 con respecto, ahí me faltó, escribí mal, pero lo pido disculpas, con respecto al de 2021, entre enero y agosto? Si hay reducción de muertes, si hay aumento de muertes, y ahí están los porcentajes. La tercera pregunta habla del número de crecimiento en el número de muertes viales en 2022 con respecto a 2021. Y hay varias opciones, incluye el Distrito Capital y los departamentos de Valle, Antioquia, Atlántico, Tolima y Huila, para decir cuál es el número, no el porcentaje de crecimiento, sino el número de muertos adicionales en el 2022. Y la última pregunta es si las fotomultas son inconstitucionales. Veo personas uniéndose desde Quibdó, desde Carmen de Viboral, desde Barranca Bermeja, desde Planeta Rica en Córdoba, desde Soledad Atlántico, Puerto Berrío, Chinchiná, Neiva y Medellín, Palmira, la Gerencia Vial de Antioquia. Muchas gracias por unirse. Teníamos 68 asistentes hace un momento, ya tenemos 85, y el 54% han dado respuesta a la consulta de arranque mientras nos vamos uniendo a la sesión del día de hoy. Siguen uniéndose desde Puerto Boyacá, desde Tuluá, desde Guadalajara de Buga, desde Ciénaga,
Puerto Triunfo, Manizales. Buenas tardes. Ya vamos en el 62% de respuestas de las 89 personas que ya están con nosotros desde todo el país. En Yopal, Casanare. Estamos dando respuesta a 4 preguntas relacionadas con los contenidos que vamos a ver el día de hoy sobre datos en la seguridad vial y sobre temas del proceso contravencional y retos de los organismos de tránsito, que son los 3 temas que queremos cubrir hoy. Pues realmente son 2. Ya tenemos el 69% de 94 personas que se han unido a nosotros. Son 4 preguntas. Creo que sea fácil navegar las consultas de nuestra herramienta. Muchas gracias al soporte que nos dan desde la Universidad Nacional. %72 de 99 personas. Hay un buen número de participación. Sí, están contestando nuestra consulta un buen número de personas. Ya pasamos el centenar de asistentes. Gracias por unirse a nosotros. Estamos haciendo una consulta son 4 preguntas sobre temas asociados a la presentación y discusión que vamos a tener el día de hoy, sobre datos y sobre proceso contravencional. 106 asistentes, bienvenidos desde Apartadó, desde Agua Azul y Yopal en Casanare, Puerto Boyacá en Boyacá, en el Valle del Magdalena, Tuluá Valle, ...109 asistentes. Muchas gracias de verdad por unirse a la clase del diplomado del día de hoy. Muy bien. Ya estamos en 113 asistentes, 88 respuestas. Muy bien el nivel de respuestas. Muchas gracias por participar en la consulta con la que comenzamos la clase de hoy. Buenas noches desde Barranquilla. %80 de participación. Vamos a cerrar la votación en un par de minutos. Pues más que votaciones son respuestas a esta consulta, porque no estamos eligiendo, estamos dando respuesta a hechos. Son 4 preguntas para quienes recién se unen sobre datos y sobre las fotomultas. Bueno, vamos a finalizar la votación en un minuto. Tenemos 119 asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. 120. Siguen sumándose personas desde diferentes partes del país a nuestra última semana del diplomado. Estamos haciendo una consulta para
comenzar la clase y dar tiempo de que se unan más personas y hemos logrado que se unan más personas en este tiempo. Bueno, ya tenemos 100 respuestas. Vamos a finalizar la votación ahorita, compartir los resultados. La respuesta a la primera pregunta es el año 2021, que tuvo la mayor participación, el 30%. Desafortunadamente, la recuperación después de la pandemia nos trajo un crecimiento muy fuerte en el uso de motocicleta y muchas personas usando la motocicleta sin licencia, muy jóvenes, y esto nos ha llevado al peor año en nuestro registro histórico, el 2021. El año anterior que sigue al 2021 es el año 2016. Había caído desde el año 2016, pero en el 2021 volvió a crecer de manera muy fuerte y es nuestro peor año en el registro histórico. Y este año 2022, desafortunadamente, estamos creciendo en 13.25% el número de fatalidades reportadas con respecto al año anterior. Es decir, el 2022 se proyecta como el peor año en el registro histórico, superando al año 2021, pues aún tenemos solo cifras preliminares y la situación está bastante compleja en el 2022. Da la impresión de que pues, las tareas que nos corresponden hacer a todos, desde el nivel nacional, los niveles regionales, locales, a los individuos, a las empresas, no están teniendo éxito y tenemos que reforzar nuestra gestión de seguridad vial, motivo por el cual realizamos este diplomado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para reforzar esa capacidad institucional en los organismos de tránsito en todo el país para que podamos responder a este flagelo, a este reto tan grande que estamos enfrentando y que tristemente estamos viendo que tenemos más y más jóvenes que están perdiendo la vida en las calles y carreteras colombianas. El departamento que tuvo el mayor crecimiento en el número de muertes viales en 2022 fue el departamento de Antioquia. Es donde más ha crecido el número de fatalidades, no el porcentaje de crecimiento, seguido de Bogotá, seguido del Tolima, Huila y luego están el Valle del Cauca y el Atlántico. Es decir, Antioquia supera al resto de departamentos y distrito, metiendo como departamento al distrito capital. Y esta pregunta es muy importante con respecto al proceso contravencional y es la percepción equivocada de que las fotomultas son inconstitucionales. Vamos a ver al final de la sesión del día de hoy una discusión sobre las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, pero ninguna de las 3 decisiones que ha tomado la Corte Constitucional con respecto a este tema han dicho que las fotomultas son inconstitucionales. Vamos a tener una discusión sobre eso. Las fotomultas son legales, lo que más adelante conversamos sobre la aplicación del procedimiento contravencional cuando se usan dispositivos electrónicos mal conocidos como fotomultas. El nombre legal es dispositivos electrónicos de control de infracciones. Vamos a compartir la presentación nuevamente y seguir con la presentación que habíamos apenas iniciado hace un momento sobre los temas del día de hoy. Los temas del día de hoy son lo primero es diagnóstico y reconocimiento de riesgos, fuentes de información, instrumentos para la recolección de información, análisis de datos para la toma de decisiones y observatorios territoriales. Y en eso pues esperamos usar la primera hora de nuestra sesión del día de hoy y la segunda hora dedicársela a servicios de tránsito, cadena logística de atención de siniestros, el proceso de infracciones, el proceso contravencional y una pequeña discusión sobre los retos administrativos en los procesos de control de un organismo de tránsito. Entonces es una sesión muy rica, llena de contenido y eventualmente algunas discusiones que pueden ser muy relevantes a la gestión que hacen ustedes en las diferentes
en los diferentes municipios y regiones del país. Comencemos por el tema de diagnóstico y reconocimiento de riesgos. Y el tema está sobre la base de los datos. Y pues en sesiones pasadas hemos hablado, o otras personas de nuestro diplomado han hablado de datos, y pues lo primero es pensar en que para qué son útiles esos datos. Son útiles para múltiples agentes en la cadena que nos pueden ayudar a reducir la siniestralidad. Un dato grave es que en los países en desarrollo, según la información que reporta el Banco Mundial, el 80% de las muertes viales no están en los registros oficiales en los países de bajos ingresos. Colombia no es un país de bajos ingresos, Colombia es un país de ingresos medios y de hecho hace parte de la OECD, que es el club de los países con mejor desempeño económico y mejores prácticas en la gestión del Estado. Pero es muy grave que la mayoría de los datos no están siendo reportados. En nuestro país el dato de fatalidades tiene un relativo buen reporte donde tenemos, Ingeniero Darío, sí, perdón, lo interrumpo. Si podemos quitar el letrerito de la parte de abajo, por favor. claro, ya me había dicho Natalie que lo quitara y ya me pasó quitar. Gracias, profe. Disculpas por la quitada, por dejar el letrerito. ¿Quiénes usan estos datos? Los usan los ingenieros de tráfico, personas como yo, personas dedicados a la parte de la ingeniería, para el análisis, la identificación y tratamiento de los riesgos existentes y pues con la expectativa de prevenir y resolver problemas de riesgo futuro. Los tomadores de decisión en todos los niveles, que pues como digo, como los datos están yendo un poquito en contra de todos nosotros, pues tenemos que reforzar nuestra gestión. Y pues tenemos recién expedido el Plan Nacional de Seguridad Vial con la meta de reducción de 50% en el 2030, consistente con las metas del plan global, pero tenemos que tomar acciones y acciones contundentes. El ministro Reyes, ministro de Transporte, ha anunciado la prioridad para la atención de este flagelo y pues lo que viene en adelante son las acciones que son en múltiples frentes y muchas de ellas le corresponden a él mismo como ministro de Transporte, tomar acciones a través de decretos, resoluciones del Ministerio de Transporte que nos ayuden a avanzar en diferentes elementos de infraestructura segura, vehículos más seguros, del licenciamiento de las personas, de los mecanismos de control de tráfico, del apoyo institucional a los entes territoriales en todo el nivel nacional para que puedan hacer mejor su labor y en la inversión en seguridad vial. A la policía para la identificación de los lugares problemáticos, los horarios de aplicación, para que pongan los controles en esos puntos críticos, al sector salud para la planificación de los recursos, hacer la vigilancia desde salud pública y colaborar en las intervenciones de prevención de lesiones. El sector salud se ha visto un poquito alejado de estos temas de seguridad vial y pues es desafortunado porque el sector salud es el principal afectado en términos de gestión por los siniestros viales. Se ocupan las camas de las unidades de cuidados intensivos, se ocupan los recursos humanos y los recursos técnicos que tiene el sector salud en atender los resultados de la siniestralidad vial. Entonces el sector salud debería tener una injerencia más fuerte en esto y los datos pueden serle muy útiles. La comunidad académica y como profesor universitario en la Universidad Javeriana, tener datos nos es muy útil para hacer todos los estudios preventivos, hacer prueba de eficacia de las medidas que se adoptan y hacer las recomendaciones. He tenido la fortuna de trabajar con datos muy buenos que existen de siniestralidad y poder hacer recomendaciones para la mejora de, por ejemplo, el proceso de licenciamiento en Colombia y esperamos que esas recomendaciones sean adoptadas por las autoridades. Las compañías de seguros para definir sus primas, sus tarifas, entre más siniestros, pues más altas son esas tarifas
y ellos pueden contribuir también desde el aseguramiento a apoyar las políticas que reducen la siniestralidad. Los fabricantes de vehículos, para ofrecer vehículos más seguros, de acuerdo con los elementos que resulten más gravosos en términos de siniestralidad, y el sistema judicial, la fiscalía y los jueces, usar los datos como evidencia en los procesos penales y civiles que surjan como resultado de siniestros viales. Entonces son múltiples agentes que tienen uso de estos datos. Hay una muy buena presentación que fue realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un evento hace unos meses sobre los observatorios de seguridad. La presentación la hizo el estadístico Diego, que estuvo a cargo de presentar cómo se usan los datos. Entonces, en la presentación que les vamos a compartir está el enlace. Aquí simplemente mencionamos algunos temas en esa presentación que es un poco más extensa que la que hago el día de hoy. ¿De dónde salen los datos? Los datos salen básicamente de la policía de tránsito y de los guardas civiles que tienen ese mandato en algunos entes territoriales, que llenan el informe policial de accidentes de tráfico. Aquí digo incidentes porque hemos tratado de decir a lo largo del diplomado que no son accidentes porque son prevenibles. Realmente el nombre, si es IPAT, es de accidentes de tráfico, y ahí se registran en la base de datos que permite pues la alimentación, la primera llegada de los datos de choques, pero sobre todo de los choques con heridos y los choques con muertos. Tal vez a partir de ahora, con una nueva disposición legal que exista, perdamos un poco de datos de los choques porque la policía está llamada, no es obligada a atender los choques simples. Los choques simples, a partir de la fecha de la expedición de la ley Julián Esteban en julio pasado, los propietarios están obligados, los conductores, a remover los vehículos para no seguir generando tráfico y a tomar fotos, y esas fotos enviarlas a las compañías de seguro o hacer un acuerdo con la otra persona para que haya una conciliación con respecto al choque. Pero ya no hay que esperar a la autoridad para levantar los choques simples. Los vehículos deben ser removidos de la vía y las personas pues simplemente tomar las fotos y tratar de resolver el tema entre ellos, o si no, pues con las fotos ir a las autoridades para ese proceso, pero no llamar a la autoridad y dejar los vehículos atravesados en la vía. Hay que retirarlos. Cuando hay heridos y hay muertos, sí es obligatoria la presencia de la autoridad. El sentido de esta disposición legal nueva es dedicar la policía solo a los agentes, las autoridades de tránsito, solo a los choques que tienen heridos y muertos, para concentrar su actividad y no tener que atender todos los choques simples que se presentan, que son más comunes. Vamos a tener un problema, y es que vamos a tener menos datos de choques. Realmente los datos de choque que más nos interesan son los de heridos y muertos, pero y van a tener un problema las personas porque no necesariamente son capaces las personas de ponerse de acuerdo entre ellas, pero va a tener una mejora la movilidad, especialmente en las ciudades, porque se retiran más rápidamente los vehículos que obstaculizan la vía, y pues ya responderán las compañías de seguros por los daños que se presenten en los vehículos. El otro usuario o fuente de la información, más que usuario, es el sistema de salud. El sistema de salud tiene el Sistema Único de Información de Salud, que estandariza todos los flujos de información y hace que fluya la información y permita la identificación de los muertos y los heridos que no suceden en el lugar del siniestro, sino que son trasladados al hospital, y algunos pues no, afortunadamente sobreviven, otros pues no, pero son ya no son solo los muertos en el sitio, sino los muertos que se registran posteriormente a la ocurrencia del siniestro. El sistema de salud tiene un sistema para reportar que permite alimentar una base de datos que lleva el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es el encargado de mantener esa base de datos de
siniestros de muertes y personas valoradas con lesiones como consecuencia de siniestros de tráfico, que es un número Ingeniero menor. Darío, Las lesiones, y termino la idea y paso la pregunta, el perfecto. número de lesionados que registra medicina legal es un número menor al que se presentan, efectivamente, porque son solo aquellos que sean valorados por medicina legal. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, por aquí Jairo Chaverra nos pregunta que si se sabe o se conoce si en otros países de América Latina y el Caribe tampoco se registran los siniestros simples. Los siniestros simples generalmente se mantiene un registro, pero el registro de siniestros simples siempre es muy subvalorado, porque depende si llega la persona a llenar, el policial a llenar el informe. Ahora, a partir de ahora, ya no hay obligación de llenar el informe, entonces vamos a tener un subregistro de los choques aún mayor. Pero los choques simples no son los choques que nos interesan en seguridad vial. Los choques que nos interesan son los que tienen heridos y tienen muertes porque nuestra misión es proteger la vida y la integridad de las personas. Los otros temas de propiedad privada, pues son temas de la propiedad privada. Entonces, a mí no me parece grave que no se registren los choques. Es mi opinión personal. Que concentremos la actividad en los que causan heridas y causan muerte. Y toda esta información la registra el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en nuestra Agencia Nacional de Seguridad Vial, basada en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y por su parte, los entes territoriales también pueden llevar observatorios territoriales basados en el flujo de información que tienen. Las ciudades grandes ya tienen sus propios observatorios. De hecho, ya hay muchas ciudades intermedias que también lo tienen. En Bogotá lleva sus propios datos, Cali, Medellín, Barranquilla. No necesariamente consistentes con medicina legal, y ahí tenemos un problema de consistencia de los datos, pero llevan sus propios datos para la toma de decisiones a nivel territorial. Muchas Los gracias, datos de ingeniero. siniestro. Sí, adelante con la pregunta, Natalia. No, profe, le decía que muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta y es, bueno, relacionada y dice que si de pronto se encuentra como un compilado de todos estos, como todos estos datos de siniestros para Sí, América Latina. sí, existe para América Latina y existe para el mundo. En América Latina existe el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que se llama OICEVI, del cual hace parte la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en el mundo existe el IRTAT, del cual vamos a ver unos datos en esta presentación, que el IRTAT registra los datos para los países miembros. Y Colombia es un país miembro del ITF y por lo tanto de IRTAT. ITF es el Instituto el Foro Internacional de Transporte, que hace parte es uno de los constituyentes de la OSD y registra los datos de transporte y entre ellos los de siniestralidad para los países miembros, y Colombia es uno de los países miembros. Lo que dice hay una recomendación con respecto a los datos del PIARC que, y pone como recomendación, como ejemplo, esta base de datos que tiene el Reino Unido, que es la base de datos georreferenciada de todos los siniestros que se presentan en el Reino Unido. Entonces, en este crashmap.co.uk, que es de Reino Unido, United Kingdom, aparecen datos libres y datos detallados con pago de todos los siniestros viales que se presentan en el Reino Unido. Y lo que tiene pues son una serie de mapas como el que vemos aquí, y esos puntos son las ubicaciones de los siniestros con diferente categoría, y los colores que ven ahí son, los rojos son siniestros con heridos y los negros son siniestros con fatalidades. Entonces este tipo de mapas permiten identificar pues los sitios de mayor impacto en siniestralidad,
y pues es algo que las diferentes entes territoriales en Colombia han venido avanzando y desde el nivel nacional también se viene avanzando con los datos georreferenciados para poder hacer las consultas. Y de pronto en otras sesiones ya vieron ustedes los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta es la página de entrada, pueden entrar en la página global del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ahí hay varias pestañas, qué es el observatorio, cuáles son las estadísticas, publicaciones, el repositorio de conocimiento, la red de observatorios e incluso tienen datos abiertos que permiten hacer análisis, por ejemplo, a nosotros los académicos o a ustedes en los entes territoriales poder tener los datos como están registrados en la base de datos nacional. A diferencia del Reino Unido, nuestra base de datos es de acceso gratuito. No tenemos que pagar por los datos detallados. El observatorio está definido en la ley 1702 del 2013, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dice que el observatorio tiene la función de apoyar a la agencia en la planificación y evaluación de la política a través de las actividades de diagnóstico, análisis e investigación. Entonces, para poder hacer esa actividad necesitamos una gestión de información, registrar todos esos siniestros que salen de los IPADs en los territorios, que salen del sistema de salud, que registra el Instituto Nacional de Seguridad Vial y consolidar la base de datos que permita, por un lado, hacer las campañas que tiene que hacer la agencia de divulgación, promoción, pero también hacer el seguimiento y la evaluación de impacto de las políticas que se adoptan. Y lo que tiene que tener el observatorio es tener muy buenos mecanismos tecnológicos para realizar esta actividad. Entonces, esto es lo que hace el observatorio. Hay un decreto que le da funciones mucho más específicas y que pues realmente lo traigo a la presentación porque aquello que hace el Observatorio Nacional se puede replicar en los observatorios territoriales. Entonces, pues desde hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados, desde suministrar información a quienes toman las decisiones en los procesos de formulación y revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial, recopilar, procesar, analizar, interpretar los datos que se tienen para que la Dirección General de la agencia formule los lineamientos de trabajo a toda la entidad, recopilar, procesar y analizar, interpretar y socializar la información para que se puedan hacer todos los procesos de planeación hasta operación en seguridad vial. Y lo más importante es ver, bueno, no es solo reportar datos, con estos datos, ¿qué está pasando? ¿Si están funcionando las políticas? ¿Si estamos haciendo lo correcto? ¿Dónde debemos trabajar más? Y realizar con estos datos estudios, puede ser con apoyo de entidades públicas o privadas como las universidades, para formular recomendaciones para avanzar. Estos son solo los 7 primeras funciones, hay otras 7 de diseñar los protocolos de intercambio de información para que esta información pueda ser útil, pueda ser reportada de manera oportuna, tener todo un sistema de indicadores para la medición y apoyar las campañas que hace la agencia y que hacemos desde el sector privado. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Red Papás, una organización de la sociedad civil, en la promoción de los sistemas de retención infantil. Y la primera pregunta que uno hace es, bueno, ¿cuántos niños están muriendo, niñas y niños están muriendo como ocupantes de vehículos? Y pues la información está en el observatorio. En este año han muerto 37 menores de 15 años como ocupantes de vehículo y pues es un número totalmente inaceptable porque pues hay la manera de protegerlos y pues los adultos no estamos haciendo lo que nos corresponde en ese sentido. También tenemos que realizar la coordinación, la evaluación de impacto de los elementos de protección, tanto de los vehículos como en la infraestructura, a ver cómo están funcionando y los indicadores de desempeño en seguridad vial. Entonces, estas funciones se pueden replicar en los observatorios territoriales.
La misión del Observatorio Nacional es apoyar y orientar el diseño y el monitoreo seguimiento de todas las políticas. Para eso son los datos, pues para poder saber si estamos haciendo lo correcto, y la visión del Observatorio Nacional es hacerlo de manera efectiva y con calidad para que estos datos sean útiles y mejoren la seguridad vial. El Observatorio Nacional está organizado así, y se pueden organizar los observatorios territoriales de manera similar. Hay un tema de sistemas de información, que es el manejo propio de la información, cómo se captura, cómo se almacena, cómo se reporta. Hay operación estadística para hacer los análisis y certificar que esas estadísticas cumplen con los requerimientos que se establecen. Hay un área grande de gestión del conocimiento que ha creado la red de observatorios territoriales, y ya está creada y está en proceso, y ahorita vamos a ver algo más alrededor de eso. Y está la evaluación y seguimiento, que incluye los estudios técnicos, el seguimiento de metas y las evaluaciones e intervenciones. Entonces el llamado es que esta estructura se replique un poco también en los observatorios territoriales, eh, que permiten avanzar desde el nivel local estos datos y apoyar la toma de decisiones. Nuestro Observatorio Nacional, como les dije hace un rato, es miembro del OICEVI, el Observatorio Interamericano de Seguridad Vial, que agrupa a varios países de América Latina y de la península ibérica, y el IRTAT, el International Traffic Safety Data and Analysis Group, que hace parte del International Transport Forum. El IRTAT tiene esta base de datos que mantiene y genera, aquí la traducción de la base de datos, ¿no? Tiene 3 niveles la base de datos. El primero son los datos de los accidentes, yo diría de los siniestros, las muertes, lesiones, hospitalizados, y los tiene clasificados en tipo de vía, tipo de usuario, edad, género y posición en el asiento del vehículo. Hay un pequeño error de tipeo. Datos de exposición, contrastar esos datos de siniestralidad contra los vehículos kilómetros, contra la participación modal de las diferentes maneras de viajar, contra la flota de vehículos, el número de vehículos que circulan, para establecer el riesgo de exposición y respecto a la población. Y otros datos de seguridad, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco. De estos datos Colombia reporta muchos en nuestra base de datos nacional, pero no todos. Y de hecho, cuando uno va directamente a la base de datos, Colombia todavía no está apareciendo en la base de datos general. Tengo que preguntar por qué todavía no aparecemos. Ahí aparecen Croacia y Chile y China, pero no aparece Colombia, que debía estar ahí, intermedia entre Chile, China y entre China y Croacia debería aparecer Colombia. Pero Colombia ya viene reportando datos y ya aparece en algunos de los reportes globales. En el reporte global del 2021, que fue el reporte del año del COVID, porque es el reporte de datos a 2020, el centro del reporte de ITF, basado en el IRTAT, es, es el impacto que tuvo el COVID en la siniestralidad vial. Y esta primera gráfica que vemos aquí son las muertes por COVID en el mundo entre marzo 1 de 2020 y diciembre 31 de 2020. Y como vemos, pues esto fue creciendo día a día hasta llegar a más de 80,000 muertes diarias en un momento dado de la pandemia. En este momento estamos como en 2,400 muertes diarias. La pandemia no ha terminado, pero estamos en un nivel muy similar al inicio del año 2020. Ya se volvió pues un tema permanente con el cual tendremos que vivir, tal vez por muchos años en adelante, pero ya no tenemos esa crisis de salud pública tan grande. Y esa crisis de salud pública hizo que las autoridades locales, las autoridades nacionales en muchas partes establecieran restricciones. Y Colombia aparece como uno de los países que más restricciones a la movilidad
tuvo. Argentina fue el que más restringió la movilidad, de acuerdo con un índice creado por Oxford. Argentina fue el que más restricciones puso y Japón fue el país de los que están en este reporte que menos restricciones puso. Y por cuenta de estas restricciones, pues cayó de manera muy fuerte el, la distancia de viaje durante la pandemia. Cayó en más de 12% para todos los países que están en el reporte, pero en algunos países como el Reino Unido cayó en 20%, en Eslovenia cayó el 18% y el que menos cayó fue Finlandia, que cayó un 2,5%. Pero cayó la actividad y al caer la actividad cae un poco la exposición y caen las muertes viales. Y en casi todos los países, si uno ve el comparativo que se ve aquí en el lado derecho, mes a mes del 2020 comparado con el promedio de 2017 a 2019, cayeron las muertes viales. Entonces, de niveles del orden de 4,000 muertes al mes, cayeron a menos de 3,000 muertes al mes, dependiendo del mes en el año. Por supuesto, el mes que más cayó el número de muertes fue los meses iniciales de la pandemia, marzo, abril, sobre todo abril, que se cerró completamente el planeta por cuenta del COVID. Y Colombia fue de los países que mayor caída tuvo en muertes viales, pues realmente está en una posición intermedia con 20, un poquito mayor al 18% de caída en las muertes viales. Lo sorprendente es que en los Estados Unidos, en Suiza y en Irlanda, a pesar de los encierros, subieron las muertes viales y subieron principalmente porque en esos países, a pesar de que se encerraron, tuvieron mucho exceso de velocidad. Donde más cayeron las muertes en el reporte global fue en Argentina. Cayeron 36% las muertes viales en el país austral. Entonces, lo que hace el reporte de IRTAT este año 2021, para hablar de los datos de 2020, es tratar de ver cómo fueron en cada uno de los países. Están estas curvas para cada uno de los países. Vemos la curva de Colombia, que tiene entre 500 y 600 muertos mensuales en los diferentes meses del año. Sube en diciembre, tradicionalmente, porque tenemos más viajes y tenemos más problemas en diciembre que en los otros meses del año, en que sube a casi 700 muertes al año. Y en el año 2020 vemos la curva, descendimos a menos de 200 muertos en abril, pero gradualmente volvimos al número de muertes que teníamos tradicionalmente. Ya para el mes de octubre era básicamente lo mismo. Y vemos esas curvas para otros países, vemos para Austria, para Bélgica, para la República Checa, para Alemania y Francia, que tienen niveles mucho más bajos de muertes totales que nosotros. Solo Alemania tiene niveles, la mitad de los muertos que tenemos nosotros en Alemania, a pesar de ser un país mucho más grande. Francia tiene la mitad de los muertos que tenemos nosotros, a pasar de ser un país mucho más grande. Y en esos países también el COVID, las restricciones, hicieron que bajaran de manera fuerte las fatalidades, como en nuestro país, pero con un patrón un poquito distinto al nuestro. Los 33 países que reportan aquí tienen todos, tenemos todos, porque tenemos toda la meta de reducir las muertes en 50% en el 2020 con respecto al dato de 2010, y no lo logramos. La reducción fue mucho menor, pues hubo una estabilidad en los 33 países y una reducción, pero no logramos la meta de reducir en 50%. Y si vemos a Colombia contrastada con los otros países, Colombia estuvo mucho más lejos de la meta que el resto de países. En los países europeos se ve una caída todos los años, mientras en Colombia subió en 2016, se estabilizó, cayó en el 2020 por cuenta de la pandemia, pero ahora en el 2022 estamos por encima del dato del 2016. Entonces,
Pues realmente el COVID nos acercó a la meta, pero de todas maneras quedamos muy lejos de lo que nos habíamos comprometido. Y una pregunta que hace el reporte es si los niveles de restricción tuvieron una correlación con la reducción de muertes. Entonces, en el eje X aquí se ve el índice de fortaleza de esas restricciones en una escala de 1 a 100 y en el lado izquierdo la reducción de fatalidades. Se ve cierta tendencia, pero realmente en términos estadísticos ahí no hay ninguna correlación entre haber cerrado las economías y la reducción de las muertes viales. No, entre más cerradas estaban no significó necesariamente menor número de muertes. Sin embargo, Argentina, que fue la que más cerró, fue la que más reducciones tuvo. Pero hubo países que redujeron muy poquito y que tuvieron reducciones, como Japón o Nueva Zelanda, que redujeron muy poquito la actividad, lo que restringieron fue el acceso al país y tuvieron reducciones del orden del 18, 17, 18%. Pero no hay correlación, no hubo correlación. Sí hubo, la verdad, pues en términos teóricos nosotros esperábamos que esas reducciones de actividad resultaran en mayor número de muertes, en mayor reducción del número de muertes, pero no fue necesariamente cierto. Por grupos de edad, los menores de edad tuvieron reducciones del 23% y los adultos mayores del 24%. Fueron los grupos que más afectó las restricciones de movilidad y también fueron los que más reducción de fatalidades tuvieron. Y en términos de diferentes usuarios de la vía, las mayores reducciones se vieron en los usuarios de transporte público, seguidas por peatones y por camiones y carros. Eh, entonces, los ciclistas solo redujeron muy poquito, los motociclistas un poco menos. Ahí, pues sí, no está el dato de Colombia entre esos datos que están comparados aquí. Y por tipo de vía, es llamativo para los diferentes países que donde más se redujo fue en las carreteras nacionales, después seguido por las carreteras rurales y después por las vías urbanas. Pero hay países donde las vías urbanas aumentó, como en Suiza, como en Finlandia, como en Israel. Otros países donde las vías rurales aumentó, como los Países Bajos, y pues hay variaciones que ustedes pueden ver en el informe. Y con respecto a la probabilidad de morir en un choque, pues es llamativo que la probabilidad fue menor, fue solo un 8% más bajo que el promedio de 2017-2020. Y hay que quitar a Estados Unidos porque en Estados Unidos aumenta el número de choques y es un país que estadísticamente cambia completamente las cosas. Los países de IRTAD cayeron en un 19% en 2020, pero la actividad cayó mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Pues aumentó un poquito la velocidad. Para eso sirven los datos, para entender estas dinámicas y por eso tenemos la serie y nosotros podemos ir al Observatorio Nacional de Seguridad Vial e ir a la página del histórico de cifras y ver cómo fue el desempeño desde el 2009 hasta el 2021 y vemos que pues el peor año había sido el año 2016, pero que en el 2021 superamos el año del 2016. Veníamos, veníamos como estabilizando, en la pandemia cayó a 5.600 muertes, pero en el año 2021 rebotó hacia arriba y en el año 2022 está creciendo. Y si lo vemos mes a mes, nosotros teníamos en promedio 500 muertos al mes y en diciembre 700. En el 2020 pues cayó hasta 195, es el dato más blanquito que se ve en la matriz, pero en el 2021 volvió a subir por encima de los 500 muertos. La mayoría de los meses estuvieron, sobre todo en el segundo semestre del año, por encima de 600 muertes, que es un incremento con respecto a lo que observábamos antes de la pandemia. Si lo vemos por diferentes tipos de usuarios, lo más grave, ya se lo hemos mencionado varias veces en varias de estas sesiones,
ha sido el crecimiento de las fatalidades en motocicletas seguidas por las fatalidades de peatones. Y esta es la información como aparece en nuestro tablero del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Pero ese tablero es manipulable y uno puede sacar los datos de los diferentes departamentos, de los diferentes municipios a través de usar la navegación. Creo que ya han hecho ejercicios de navegación. Cuando vemos el acumulado año a año de los diferentes departamentos, los departamentos más graves son Antioquia, el Distrito Capital, Cundinamarca y Valle del Cauca en el total de muertes año tras año. Estos datos para poderse comparar pues hay que dividirlos por la población porque pues son datos que están relacionados con la población o el número de vehículos o el número de vehículos kilómetros. Una de las cosas que hace el reporte anual, pero no el tablero, es reportar en tasas con respecto a la población. Y ahí pues eh, podemos también ver esto que es muy interesante en la base de datos nacional y es la matriz de interacciones, cómo mueren las personas en la interacción de unos y otros. Entonces, pues podemos ver el acumulado de toda la serie histórica desde el 2009 o el año, o en la parte de abajo vemos el año 2021, 7.434 muertes en total. En las filas horizontales vemos quienes se vieron afectados y pues lo que más tenemos somos usuarios de motocicleta, el 59%, 4.436 fatalidades, seguido por peatones. Pero en las columnas vemos en contra qué fue esa siniestralidad y vemos que las motocicletas no solo son el más alto en muertes de usuarios, también son el más alto en interacciones. Y vemos un número muy alto de peatones atropellados por motocicleta. Y en los usuarios de motocicleta vemos muchos usuarios de motocicleta que mueren en choque contra objeto fijo y contra el no aplica, que es caída. No aplica, se usa para caída. Entonces son el mayor número de muertes de motociclistas están asociadas a la maniobrabilidad de la motocicleta y pues ahí es la capacidad del motociclista para maniobrar y la capacidad de la moto como equipo para frenar y son el mayor número de muertes. Entonces, si bien no tenemos muchos ocupantes de vehículo como muertes, 866 sobre el total, sí tenemos muchos carros involucrados en muertes, son 1.570 del total, que tienen que ver con carros, especialmente peatones atropellados o en interacción de carros y motocicletas. Esta información del cruce de matriz de colisión es bastante importante en términos del reporte que hace la agencia y se puede obtener para cada departamento, para cada municipio a través de la información registrada en esa base de datos. Uno de los cambios que tuvo la base de datos hace 2 años es que al volvernos miembros de IRTAT, para poder hacer el contraste de nuestros datos con los datos internacionales, el reporte se hace a 30 días. Entonces, vemos el total del histórico con el indicador tradicional, que es el acumulado que alcance hasta que se cierre el registro, que normalmente se cerraba en abril del siguiente año. Entonces, pero ahora con el reporte a 30 días, el histórico de cifras para el 2021 es 7.238, es 196 personas menos que en el total. Pero esto se hace para poder contrastar la información de nuestro país con el estándar de información que usa IRTAT, que son muertes a 30 días. Como vemos es una diferencia de 2.7% en el total. Lo bueno es que nuestra base de datos puede reportar los dos, no solo el dato a 30 días, sino también el dato total. Ingeniero Darío, Sí, bueno, por aquí Edwin Gabriel nos pregunta que si un accidente causado con maquinaria industrial o agrícola
es considerado como un accidente de tránsito o laboral. Sí, es un accidente de tránsito y es en la columna otros. Si el vehículo está en vías públicas, si el vehículo está en la zona de construcción, predio privado, no es un accidente de transporte y no queda registrado en la base de datos como accidente de transporte. Pero si esa maquinaria está en la vía pública y se genera un siniestro, es un accidente de transporte y queda registrado en la base de datos. ¿Es claro? Supongo que sí. Sigo Sí, adelante. aquí nos puso que ok y que gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta válida para efectos de registro. También, en ese mismo sentido, si un automóvil dentro de un garaje atropella a una persona y muere esa persona, ese no es un accidente de tráfico de transporte, es una muerte accidental distinta y no queda en el registro de accidentes de transporte. El, En la base de datos nuestra, ahora aparece una columna en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de comparación con IRTAT, con las tasas promedio de fallecimientos en el país. Y tristemente debo reportar que Colombia tiene el peor registro en los países que hacen esta base de datos de IRTAT. Tenemos 12.58 muertes por cada 100.000 habitantes. Nos sigue Argentina con 12.22. Luego está China con 11.16 y luego está Estados Unidos con 10.94. Entre los países de alto ingreso, Estados Unidos es el que peor estadísticas de siniestralidad tiene, porque no le apuntan a este dato de muerte por población, sino le apuntan a reducir por vehículo kilómetro o por vehículo. Pero tienen muchos vehículos y muchos vehículos kilómetro, entonces tampoco es que estén tan alejados de nuestra estadística eh, de siniestralidad. Y los países de mejor registro son Gran Bretaña, Suecia, Noruega e Irlanda del Norte, que están por debajo de 3 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y pues es como la aspiración a la cual deberíamos nosotros apuntarles a esa reducción sustancial y parecernos a estos países. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No, porque estos países también han venido reduciendo a lo largo del tiempo su siniestralidad y tenían tasas de 7, 8% hace 30 años y han ido bajando a estas tasas de menos de 3 muertes por cada 100.000 habitantes gracias a las políticas públicas adoptadas que también hacen parte de nuestro plan, pero nos falta adoptarlas. Aquí vemos una comparación con Argentina, que es que la vemos en tasa, y con Suecia y el Reino Unido, y que son de los países con mejor desempeño, y lo que permite la base de datos de IRTAT presente en nuestro observatorio es hacer este tipo de comparaciones. Una de las cosas que me llamó la atención preparando esta sesión es que Colombia tiene una tasa menor de muerte de ciclistas que los Países Bajos y que Serbia. Tal vez porque la utilización de la bicicleta en porcentaje de los viajes en los Países Bajos y Serbia es mayor que en Colombia, pero no aparecemos de último en todas las estadísticas. En el caso de ciclistas aparecemos con 0.76 muertes por cada 100.000 habitantes, que es menos que lo que reportan los Países Bajos. Donde sí aparecemos lejos por encima es en motos, con 6.28 muertes por cada 100.000 habitantes. Que tenemos muchas motos y tenemos muchos siniestros en moto, como veíamos en la matriz de interacciones. Y como les pregunté en la pregunta inicial de esta sesión, el crecimiento de fatalidades este año es bastante alto con respecto al año pasado. Estamos creciendo en 13%,
Ya es muy difícil que este año sea mejor que el año pasado. Nos tocaría bajar muchísimo las muertes en este mes de octubre, noviembre, diciembre. 3 mesecitos nos quedan y creo que ya no alcanzamos a tener un número menor, sobre todo considerando que diciembre es un mes de alta siniestralidad y vamos en un proceso muy, muy complejo, sobre todo por el aumento de las motos. Como ven ustedes, eh, la variación en moto y la variación en peatones es alta, es mucho más alta la variación en usuarios de vehículos, es bastante preocupante que personas que no tienen todavía toda la capacidad para manejar vehículos particulares están manejando y están envueltos en muchos de estos siniestros. Tenemos una división bastante grande entre hombres y mujeres, muchos más hombres que mujeres en siniestros viales. Esto está asociado a que los hombres tomamos mayores riesgos y a que las mujeres son mejores conductoras que los hombres, así pues el lugar común diga lo contrario. En términos de días de la semana, donde más estamos teniendo siniestros son en sábado y domingo. Está asociada con los viajes de recreo a vías nacionales, a los entornos de las ciudades. En horas de la noche tenemos una proporción alta, a pesar de que el volumen de viajes es mucho menor, tenemos una proporción muy alta y pues está asociado a los riesgos que traen las noches en la conducción, y las personas que más mueren son personas jóvenes. Pues todos estos datos los podemos obtener para cada departamento, para cada municipio, si exploramos la base de datos. Si vemos en la pregunta que yo les había hecho, es dónde, en qué departamento aumentó más el número de muertos, fue el departamento de Antioquia, seguido de Bogotá, luego está Atlántico, Tolima, Huila y Valle del Cauca. Nariño aparece en un valor bastante alto. En porcentaje, el mayor crecimiento entre los de alto está en Nariño, y en Atlántico los mayores crecimientos en ese grupo alto de departamentos. Por ciudades, por municipios, Bogotá pues va lejos por encima de otros, pero el crecimiento en Villavicencio, en Pasto, en Ibagué, en Cali, en Palmira, en Girardot, es muy preocupante. Y esto está asociado, como conversamos con alguien de Lorica en una de las sesiones pasadas, con el paso de vías nacionales por estos municipios más pequeños. Y es allí donde se concentran los siniestros, sobre todo por exceso de velocidad y uso de eh, motos en estos sectores donde se presentan los mayores riesgos. Entonces, esta información está disponible en el observatorio para consulta por todos los municipios, pero lo que ha querido hacer la agencia es crear una red donde los datos y los análisis se hacen localmente. Podemos tener esta base nacional, pero la red de observatorios puede hacer análisis propios para cada uno de los territorios. Y esta red, tenemos una página específica en el observatorio que busca replicar un poco lo que hace la red nacional, pero replicarlo a nivel local. Y más que los datos, son los temas de análisis. Entonces, la recomendación, para quienes quieran participar de esta red, pueden consultar en correo.rot, no coma, correo.rot, ansb.gov.co, para hacer parte de esta red. Ya son 60 con diferente nivel. Muchos de ustedes ya están metidos en la red, han existido capacitaciones y avances en este sentido. Y lo que quiero mostrarles es este video de la red de observatorios.
está en la página web de la agencia. Y estos observatorios ¿se oye? La red de observatorios Sí, profe. territoriales busca fortalecer la gestión del conocimiento de forma articulada con los actores del ecosistema, para apoyar la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de seguridad vial. La red se constituyó oficialmente el 10 de marzo de 2021, con la participación de 26 miembros, entre ellos 10 departamentos, 15 ciudades y un esquema asociativo. La red de observatorios territoriales está conformada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, alcaldías, gobernaciones, esquemas asociativos territoriales y organismos de tránsito y transporte. Al 15 de junio se cuentan más de 60 miembros y se han realizado 17 encuentros de capacitación. Los invitamos a unirse a esta estrategia de gestión del conocimiento que permite a los territorios mejorar la toma de decisiones para continuar salvando vidas en las vías. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Entonces la invitación para que se unan a esta iniciativa quienes no se han unido y para que la aprovechen quienes ya han sido objeto de capacitación y mejoramiento, para que esta red de observatorios pueda apoyar todas esas buenas prácticas y pueda apoyar la gestión de los consejos territoriales de seguridad vial y los comités locales de seguridad vial. Entonces el correo .rot@ansb.gov.co y ahí pueden obtener mayor información si están interesados en hacer parte de esta red que permite pues apoyar estos temas. El observatorio además genera publicaciones, tiene el repositorio de información de los boletines estadísticos desde 2016. Esos boletines están a nivel nacional, municipal y departamental, entonces pueden encontrar el boletín correspondiente a los diferentes municipios en el repositorio. También tiene estudios de informes de los, pues en la función de poder hacer evaluación de impactos y pues y hacer análisis para apoyar la toma de decisiones. Hay una serie de documentos de estudios y por ejemplo cómo fue ese análisis que mostramos del COVID a nivel de IRTAT también está realizado por parte de la agencia en los diferentes territorios del país con los datos de movilidad que reporta Google y pueden ustedes ver ese informe. Y también hay evaluaciones como las evaluaciones de impacto de los puntos seguros 2021 y de qué pasa en las rutas nacionales. Son evaluaciones de impacto de las medidas de seguridad vial que se han venido adoptando por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales. Entonces, es una base de información tener este observatorio, que no es solo tener datos, es también tener estos estudios y estas evaluaciones de impacto, que es el mandato que tiene el observatorio. Entonces, PIARC, que es una iniciativa global que gerencia el Banco Mundial, nos dice que tenemos que hacer pues la base de toda la política pública de seguridad vial está en estos datos, en esta información. Y lo que nos da pues son unas instrucciones básicas de cómo avanzar hacia una gestión y uso eficaz de los datos en seguridad vial. Y lo primero es comenzar. Y una de las ideas que da es que si no tenemos datos del total, por lo menos tomemos datos de un corredor que sea, ya sabemos por información de prensa y por conocimiento general que el corredor tiene alta siniestralidad, pues por lo menos empezar a reportarla de manera más sistemática. Y la idea es recopilar los datos que se necesitan para hacer estos temas. Y ahí están las lesiones graves y la muerte como los datos
principales y datos sobre la infraestructura, qué condiciones tiene, qué señalización tiene, qué características. Y esto es como la primera actividad hacia una gestión y uso eficaz de los datos. Luego está en avanzar, y avanzar es tener una estrategia de recopilación de datos que asegure que los datos son actualizados y que se recogen de manera rutinaria. Incluir también otros datos que permitan hacer análisis de los tipos de problemas y pues para que estos datos puedan ser útiles, recopilarse de manera que coincidan con la estructura IRTAT, y esto es para que pues, después podamos hacer comparaciones a nivel internacional, y nosotros ya estamos en IRTAT a nivel nacional, pero la estructura que tengan los observatorios locales debe tener también esa consistencia. Y hacerlo ya de manera sistemática, dedicar presupuesto todos los años para esta recopilación de datos y para la gestión. Y luego de que ya se haya hecho el progreso, consolidarlo, ¿no? Tener datos de choque, aquí se bloqueó, pero es realmente datos de choque que estén codificados espacialmente, y eso es muy importante, la georreferenciación, y sobre los activos viales, cuáles son las condiciones, el estado de mantenimiento, y tratar de vincular otras fuentes de datos. Esto en Colombia pues ya tenemos la vinculación con el sistema de salud, entonces tenemos datos que realmente son mucho más completos y que ya cumplen un estándar mundial, por lo menos para el tema de fatalidades, donde tenemos un subregistro es en el tema de heridos, que es un subregistro que tenemos que corregir. No sé si exista, antes de pasar a la segunda gran parte de la sesión de hoy, alguna pregunta sobre el tema de datos y observatorios. No, ingeniero, por lo pronto no. Muy bien, voy a ir por un vaso de agua y ya vuelvo. Sí, señor, aquí lo esperamos. Para los que estaban preguntando sobre alguna especialización en seguridad vial, en el chat les agregué el link de la especialización en seguridad vial que brinda la Universidad Nacional. Ahí pueden ver toda la información. Me estaban preguntando que si es virtual. No, por el momento el programa es solo presencial. Bien, no sé si existan más preguntas. Entonces pasemos a la segunda gran parte, y es un giro. Voy a hablar de una cosa completamente distinta a los datos, pero quiero insistir que los datos son la base de la gestión. Y aquí vamos a hablar de varios procesos: la logística de atención de siniestros, el proceso contravencional y algunos de los retos administrativos de los organismos de tránsito. La logística de la atención de siniestros está en la cadena de la seguridad vial, en la respuesta después de los accidentes. Ya hemos dicho en otras sesiones que lo que tenemos que hacer es infraestructura vial segura, tener seguridad en los vehículos, hacer uso seguro de las vías del tránsito, apuntarle al transporte multimodal, pero ahora vamos a hablar de la respuesta después de los siniestros, que trata de atenderlos muy rápidamente y brindar a las víctimas el tratamiento apropiado. Y eso está muy claramente regulado en la legislación colombiana. Y tenemos que toda esta respuesta después de los siniestros se basa en un buen sistema de atención prehospitalaria. Tengamos un teléfono único para poder reportar los incidentes y que ese número pueda asignar los recursos para la atención, las ambulancias, asignar las IPS a las cuales son llevadas las personas que tienen problemas, para que puedan ser atendidos de manera oportuna. Que esos IPS tengan buena atención al trauma, para que tengan garantía de calidad en la atención las personas, que se preste pronta rehabilitación y apoyo a los pacientes para que ellos recuperen su condición de salud y no tengan efectos de largo plazo como consecuencia de los siniestros,
y que exista un sistema de aseguramiento adecuado, especialmente el tema de responsabilidad civil obligatoria. Entonces somos muy afortunados porque desde hace mucho tiempo creamos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito como respaldo a la atención hospitalaria. Tenemos un problema en este momento con el SOAT y es que cuesta más la atención que lo que se recauda con el seguro, pero existe una oportunidad de atender esos siniestros. También está el tema de investigación exhaustiva de los siniestros. Aquí todavía estamos quedados. Nosotros no investigamos los siniestros como con las buenas prácticas que se usan en Europa, que separan la investigación penal y civil del siniestro de la investigación técnica para extraer lecciones y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y entonces tenemos que avanzar en esa cadena de la investigación de los siniestros como mecanismo de aprendizaje, no como mecanismo de definición de responsabilidades. También tenemos que atender a las personas con discapacidad y pues que exista la posibilidad de que muchas de ellas sean empleadas en el sistema formal. Ahí tenemos también un tema que avanzar y hacer toda la investigación y desarrollo para la respuesta tras los siniestros. Y en Colombia tenemos el decreto ley 663 que crea el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y obliga a todos los vehículos que circulan en el territorio nacional a que adquieran ese seguro, y si no, pues son sujetos de multa. Y la intención del SOAT es cubrir a las víctimas, porque pues hay que llevarlas al hospital y tienen que tener atención médica o inclusive gastos funerarios también son cubiertos con el SOAT. O el transporte de la víctima a las entidades de salud, las ambulancias. Entonces, el SOAT es un instrumento muy valioso para mejorar esta respuesta después de los accidentes y lo tenemos desde el año 1993. Es un resultado de la ley 100 y lo que también dice la ley 100 es que cuando los vehículos no se identifique quién fue quien siniestró, de todas maneras, esos siniestros se cubren a través del Fondo de Solidaridad y Garantía y el FOSIGA. Es decir, las personas que sufran un siniestro o se cubren por el aseguramiento SOAT o se cubren por el FOSIGA. Y todo esto, pues, el mecanismo está orientado a mejorar la atención a las personas que sufran heridas o fatalidades como consecuencia de siniestros viales. ¿Qué problema tenemos? Pues ya se los comenté, que no estamos recaudando suficiente para atender el costo, entonces hemos tenido que subsidiar año tras año a través del FOSIGA, a través de las cuentas del ADRES, la atención hospitalaria, sobre todo la atención hospitalaria. La ley, el decreto 663 también obliga a las IPS a atender a quien quede herido, a no abandonar esa atención. Y pues esa atención se cubre con SOAT o con el FOSIGA, pero esa atención se cubre. Y esto pues asegura que por lo menos hay esa atención básica a las personas. Ahora, hay una ley en el 2011 que establece las directrices, la ley 1438, para que se reconozca y se haga el pago. Los primeros años tuvimos dificultades en el reconocimiento y pago. Entonces, lo que hizo la ley 1438 fue hacer más fácil el reconocimiento y pago para poder atender a las personas y que no les negaran la atención. Sin embargo, esto ha sido aprovechado desafortunadamente y el fraude, que es otro de los problemas que tiene el SOAT, ha crecido. La obligación de la institución de salud es atender y solo con la certificación del médico tratante es suficiente para hacer el recobro. Pero desafortunadamente esto se ha prestado a fraude al sistema de aseguramiento. Entonces, no solo no pagamos lo suficiente para cubrir los costos, sino que los costos están incluyendo fraude. Y eso es algo que es necesario
buscar mecanismos para resolverlo. En la resolución 3823 del 2016, que fue modificada en el 2020 en la resolución 311 del Ministerio de Salud y Protección Social, se establece el mecanismo de reporte y las condiciones de realización de las auditorías para reforzar este problema de control del fraude, pero que todavía nos toca reforzarlo un poquito más. Y también en la 3823 del 2016, modificada por la 311 del 2020, está cómo se gestionan los centros reguladores de urgencia para que haya para que el sistema de reporte pase a través de lo que se denomina el SIRAS, el Sistema de Información y Registro de Atención en Salud. De manera que los heridos y los muertos que suceden por siniestros viales queden registrados y nos permitan tener esa información para poder hacer la toma de decisiones. Luego, también establece las condiciones para que la ADRES cubra los costos que no están cubiertos por las aseguradoras. Y todo esto está vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud. En 2017, el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social hizo la resolución 926 para el sistema de emergencias médicas, el SEM, que es un modelo para responder de manera oportuna en las 24 horas, 7 días a la semana, para los traumatismos del tráfico y otros problemas de urgencias médicas. Y las instituciones de salud deben seguir esos lineamientos. Define la estructura del SEM y todos los mecanismos para notificación y atención. Y luego hay en el artículo 238 de la Ley 33 de 1986, y este es un tema ya diferente al del SOAT, es el proceso contravencional de la siniestralidad vial. No sé si existe alguna pregunta o comentario sobre el SOAT. Bueno, por aquí estaban preguntando, era qué tan cierto es que el SOAT va a aumentar su valor hasta $1.000.000. El SOAT aumenta su valor de acuerdo con la siniestralidad. Entonces, entre más pensiones de salud sea necesario atender como consecuencia de siniestros de tráfico, eso se distribuye en el costo del SOAT. Entonces, el costo del SOAT sube si hay mayor siniestralidad. Y los datos de 2021 y 2022 están mostrando que tenemos más siniestralidad, entonces el valor del SOAT tiende a crecer. Ahora, el valor del SOAT depende del valor del vehículo. Los vehículos livianos, las motocicletas, los carritos más viejos pagan un SOAT menor que los vehículos de mayor costo, porque el SOAT no está asociado a la siniestralidad propia del vehículo, sino al valor del vehículo. Entonces, sí, es posible que el SOAT siga creciendo. Ahora, hay una ley reciente que bajó en 10% a quienes no tengan siniestros, pero bajó en 10% de un costo mayor, entonces el valor realmente no está bajando tanto como esperaban quienes promocionaron esa ley. ¿Más preguntas sobre el SOAT? No, señor. Bien. Ahora, el proceso de infracciones de tránsito y el proceso contravencional, que es algo que los organismos de tránsito tienen que seguir y que sufren de alguna manera porque es una de sus funciones es atender ese proceso contravencional, está dado por la ley 33 de 1986 y es el proceso entonces en el cual tiene varios pasos. El primer paso es hacer la orden de comparendo. El segundo paso es ir al registro de esa orden de comparendo y si rechaza la orden de comparendo, ir a una audiencia y ahí se cierra el proceso contravencional. Pues, según la ley 33 de 1986, si un policía o un agente de tránsito sorprende a alguien en una infracción, esa infracción tiene que
estar firmada por quien contraviene, y si quien contraviene no la quiere firmar, se puede copiar la licencia de conducción en la orden de comparendo, o un testigo firma, y el contraventor tiene 3 días para presentarse ante la autoridad de tránsito, ¿no? Con la copia del comparendo. Si el contraventor no comparece sin causa justa, entonces la multa se dobla en valor y debe presentarse de todas maneras dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la infracción. Si no se presenta en la fecha señalada, el proceso seguirá su curso. Entonces, el hecho de que el infractor no vaya a notificarse de su infracción no implica que la infracción no existe. La infracción sigue su curso. Y eso es lo que dice la ley y lo que ha respaldado la Corte Constitucional cuando le han puesto tutelas con respecto al cumplimiento de esta ley. Pueden ver la sentencia de la Corte Constitucional. La copia está en el enlace que va a ser parte de la presentación que voy a compartir con ustedes. Entonces, la orden de comparendo siempre tiene que estar firmada por el conductor, pero si el conductor se niega a firmar, puede estar firmada por un testigo. Ahora, en la época que salió esta ley existía el INTRA como la autoridad nacional, ahora es el Ministerio de Transporte, y es el Ministerio de Transporte el que determina las características de ese formulario de comparendo. Que el comparendo no es la multa, el comparendo es simplemente una instrucción al eventual contraventor para que se notifique y para que a partir de esa notificación, si está en contra de ese resultado, se vaya a una audiencia. Eso es lo que dice el artículo 239 de la ley 33, ¿no? Que la persona puede o aceptar la imputación, y entonces se le pone la multa que corresponda, o rechazarla. Y si la rechaza, puede ir a una audiencia, ¿no? Y al final, el funcionario de tránsito, que es la inspección de tránsito, es la que impone la sanción con una resolución motivada. El inculpado puede ir o designar Ingeniero Darío. Sí, adelante. Bueno, por aquí en el chat se está generando una pequeña discusión. Sí, adelante. Bueno, están afirmando que algunas, bueno, lo relacionado con el SOAT, dicen que hay una ley más actualizada. Sí, ahorita hablo de la ley más actualizada, que es del 2021, y la decisión de la Corte Constitucional relacionada con esa ley. Sí, señores, además está la ley de dispositivos electrónicos, que fue la que tuvo una revisión de constitucionalidad y que definió que tocaba identificar al conductor. En eso hablamos a continuación porque son temas bien importantes de este proceso. Por ahora estamos en solo la contravención en sí misma, que tiene que un policía o un agente de tránsito emitir la orden de comparendo. Entonces, lo que dice la orden, la Corte Constitucional en una sentencia que alguien entuteló, y la sentencia estaba en el enlace que di hace un momento, es que hay 3 momentos: la orden de comparendo, la notificación y la audiencia. En la orden de comparendo, no, es solo eso, una orden formal de citación, no es una multa. La multa solo se expide después de la audiencia o si la persona acepta la contravención. Entonces, la orden de comparendo es simplemente decirle a la persona, vaya a la autoridad. Y el Consejo de Estado estableció que no es un medio de prueba. El comparendo no es la prueba de la infracción. La prueba de la infracción tiene que ser otras cosas, lo que diga el policía, lo que diga el testigo, lo que diga... no, la orden de comparendo no es la prueba, pero sí sirve para decretar y practicar las pruebas en el proceso contravencional. Ahora, yo no soy abogado y acepto si cometo errores en este tema puramente legal.
simplemente estoy contando lo que decidió la Corte Constitucional desde mi perspectiva como ciudadano común, no como abogado. Una vez se le da la orden de comparendo, el inculpado tiene varias oportunidades de presentarse ante la autoridad de tránsito, dentro de los 3 días siguientes o dentro de los 10 días siguientes, y allí manifestar si acepta o niega los hechos, y si niega los hechos, en el debido proceso puede ir a una audiencia, en la cual podrá dar sus descargos y explicaciones. La orden de comparendo no, no obliga al presunto infractor a comparecer. Él puede comparecer o no, es su decisión si comparece o no. Pero si comparece, puede aceptar los hechos y pagar la infracción o negar los mismos y ir a la audiencia donde finalmente se va a determinar si se aplica la multa o no se aplica la multa. Pero la ley es clara que si la persona no se presenta, el proceso sigue su curso, no para, ¿no? Entonces, para la Corte no hay problema, simplemente si la persona no se presenta, simplemente pone por estado, es decir, una publicación que la persona no se presentó y siguen corriendo los términos del proceso. El proceso no se interrumpe por la no presentación del inculpado. El proceso continúa. Y eso es lo que dice la ley y la interpretación de la Corte sobre este punto. Ahora, la notificación pues debe dársele publicidad. Y desafortunadamente el Código Nacional de Tránsito no fue lo suficientemente claro de cómo es esa publicidad. Entonces, lo que aplica, como el Código de Tránsito no dice claramente cómo es esa publicidad, lo que aplica es lo que diga el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Civil. Y lo que dice en el Código Penal, el Código Civil, mi interpretación, no soy abogado, es que si no se presenta, se notificará por estado y se hace una publicación en la manera como se hace en el procedimiento civil o en el Código Penal. Es notificación por estado que está prevista en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, no presentarse, no notificarse, no implica que el proceso para, implica que el proceso sigue y que ya no es objeto del descuento, que la multa es el doble si no se presenta dentro de los 3 días siguientes de haber recibido la notificación de haber firmado el comparendo. Ahora, esa notificación por estado se hace 3 días después a partir de la fecha que se haya realizado la diligencia de situación. Y eso se hace a través del medio más eficaz y pues es básicamente la página web. En este momento el medio más eficaz es la página web del organismo de tránsito y ahí se establece y eso está conectado con la base de datos de la Federación de Municipios y ahí aparece que apareció el comparendo. Entonces uno puede verificar si recibe un comparendo o no en esa base de datos global. Ingeniero Darío, Sí. por aquí Beto nos pregunta, dice, ¿qué pasa cuando, bueno, alguien firma el comparendo, pero se da la fuga cuando se le informa que se le va a inmovilizar el vehículo? Incurre en otras infracciones del Código de Tránsito adicionales que puede firmar el testigo que tenga el policía y eso lo puede firmar un testigo si ya no lo firma el propietario. Y no solo es la infracción, sino una infracción adicional por no seguir las instrucciones de la autoridad. Y Muchas eso lo gracias. puede, esa parte del comparendo la puede firmar un testigo. Ahora, que se presente o no se presente el inculpado, el proceso sigue su curso. Y eso ya es una decisión de la Corte Constitucional. Nadie puede alegar que por no haberse presentado, el proceso
el proceso no se realiza. El siguiente paso, después de haberse presentado, es la audiencia. Y en la audiencia, el presunto contraventor puede que no concurra y tampoco es necesaria la presencia del agente del Ministerio Público, porque la ley lo que hace es facultar a la Procuraduría de ir pero no la obliga. Entonces, si no va a la Procuraduría, el proceso igual sigue, no se suspende. Y si no concurre el contraventor, el proceso igual sigue y la autoridad de tránsito puede expedir la multa, ¿no? Puede imponer la sanción si no asistió el contraventor a hacer sus descargos. Entonces la autoridad el contraventor tiene el debido proceso, se le garantiza, pero la autoridad no tiene la posibilidad de que le tomen del pelo, porque el proceso sigue. Entonces, tiene varias oportunidades para presentarse, tiene la oportunidad de ir a audiencia, y se garantiza su debido proceso, pero el proceso no se suspende por inasistencia ni porque falte el Ministerio Público. Ahora, me preguntaban hace un momento por el artículo 10 de una ley reciente, la ley 2161, que establece los deberes de los propietarios con sus vehículos, y la ley dice que el vehículo debe circular con el SOAT, que el vehículo debe tener revisión tecnomecánica efectuada en los plazos previstos por la ley, que el vehículo debe circular por los lugares y en los horarios que estén permitidos, no debe circular con pico y placa, por ejemplo, que el vehículo debe circular sin exceder los límites de velocidad permitidos y respetando la luz roja del semáforo. Esas son las condiciones que establece la ley 2161. Esta ley fue demandada por constitucionalidad para tratar de tumbar las contravenciones, los comparendos que salgan de equipos electrónicos de detección de infracciones. Pero la Corte se pronunció, y esto de hace 2 semanas, esto es muy reciente, en septiembre, en la sentencia C-321, y reiteró la procedencia de las sanciones. Entonces, lo que la Corte dijo es, el propietario es responsable de estas 5 cosas. Las sanciones son procedentes. Si el vehículo es obligación del propietario que tenga el SOAT. Es obligación del propietario que tenga la revisión técnico-mecánica. Es obligación del propietario que no circule con pico y placa. Es obligación del propietario, por lo menos, que ejerza la vigilancia, ¿no? Que no se pase el semáforo en rojo ni que exceda la velocidad. La Corte insistió en las 3 primeras, se dan de manera automática. O sea, comparendo por SOAT, multa. Por supuesto, hay debido proceso. Esa cámara debe estar instalada de acuerdo con las condiciones de la ley, debe estar aprobada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, debe estar certificado que está calibrada, debe estar adecuadamente señalizada dónde está, no puede estar escondida, y con esas condiciones, si circula sin SOAT, multa. Si circula sin técnico-mecánica, se le pide la orden de comparendo, la puede tratar de impugnar, pero una foto de un vehículo circulando sin revisión técnico-mecánica, y es obligación del propietario que tenga la revisión técnico-mecánica, no es obligación del conductor, es obligación del propietario, no hay problema, la multa aplica casi de manera automática. Para los límites de velocidad y respetar la luz del semáforo, debe comprobarse además que fue el propietario quien incurrió en la infracción. Y esa es la parte difícil porque las cámaras no le toman foto al conductor. Pero el propietario puede ser citado, no como infractor, sino como propietario. Señor propietario, su vehículo se le tomó una foto con el fotorradar excediendo el límite de velocidad. ¿Qué tiene que decir?
y verá el propietario si dice la verdad o dice mentiras o no dice nada, y ya es su problema del propietario. Muchos abogados le están recomendando a los propietarios decir mentiras. Me parece una actuación poco ética, porque si el vehículo iba en exceso de velocidad, el propietario sabe quién era el conductor o era él mismo y desinforma a la autoridad, puede hacerlo, puede decir que no, pues está incurriendo en mentira, pero no hay manera de comprobarse, no hay manera de comprobarse. Entonces estamos creando una generación de mentirosos en este momento. ¿Por qué? Para no ser objeto de la sanción. Y lo cual me parece grave. La responsabilidad personal es importante porque la propiedad tiene una función social y ecológica. Eso dice la Corte. Y los propietarios tienen que ejercer vigilancia sobre los vehículos. ¿No? Por supuesto, hay derecho a la defensa, a la contradicción, al debido proceso, todos esos temas hay derecho y pueden impugnar el comparendo, no, la multa, pueden impugnar el comparendo y posiblemente la autoridad de tránsito dirá, pues no aplica. Y es lo que viene sucediendo muchas veces, que no aplica. Pero es exequible este artículo 10, es exequible y los propietarios pueden ser citados en el proceso contravencional. No pueden ser señalados directamente de la infracción, a menos que sean identificados plenamente, y por ello pueden impugnar el comparendo. Ojalá sin decir mentiras, es mi posición personal. ¿Qué ha pasado en Bogotá? Cuando teníamos las cámaras funcionando en pleno, antes de que la Corte Constitucional redujera exigiera la identificación del propietario, veníamos reduciendo la velocidad de manera importante. El exceso de velocidad pasó de 39% de exceso de velocidad que teníamos en noviembre del 2015, llegó hasta el 14% en noviembre del 2020. Y desde que se dejaron de usar de manera frecuente, creció el exceso de velocidad en Bogotá en 25% y luego en 36%. Desde julio de este año, la Secretaría de Movilidad de Bogotá viene aplicando los comparendos con las cámaras salvavidas y mandando las citaciones a los propietarios, no como culpables de la conducta, sino como propietarios, que tienen que ejercer su vigilancia. Y las muertes viales han caído en agosto y septiembre de manera importante. Entonces, yo no soy abogado y no pretendo actuar como abogado, no es mi profesión, no es mi actividad. Pero yo como ciudadano sí creo que el derecho a la vida y la integridad prevalecen sobre el derecho al debido proceso. Ambos son derechos constitucionales, pero me parece que el derecho que más hay que proteger es el derecho a la vida. Y yo no veo que por cuenta de mecanismos legales terminemos protegiendo a los infractores. Yo eso no lo alcanzo a entender realmente. Por supuesto, todas estas cámaras salvavidas deben instalarse conforme a la ley, con estudios de seguridad vial aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, deben estar debidamente calibradas y deben estar identificadas. Y yo sé que cumplir las normas sale gratis y salva vidas, como comprueban los datos. Entonces, a mí me gustaría que se ajustara la ley, y he estado promocionando que se ajuste la ley, para que esa responsabilidad de los propietarios sea más objetiva, para que realmente no terminemos defendiendo infractores por cuenta de eso. La última parte de la sesión son los retos administrativos de los organismos de tránsito. Aquí no hay un gran desarrollo, es las dificultades de personal que tenemos para ejercer el control, de poder atender este proceso contravencional de manera oportuna y hacer el cobro coactivo de las multas una vez sean expedidas, de la financiación de los dispositivos electrónicos, de los procesos de licenciamiento y matrículas que en las grandes ciudades están asignados a terceros,
Entonces, pues creo que hay unos retos grandes, pero yo no tenemos mayor tiempo para discutirlos. Quiero entonces dejar estos últimos 15 minutos, 10, 15 minutos, a preguntas que tengamos del grupo y vamos a dejar de compartir. Muy bien. Adelante si hay preguntas. Ayúdeme, por favor, Natalia. Sí, señor. Eh, bueno, por aquí hay una pregunta de Ramiro Ropero Rojas y dice, doctor, mientras se, mientras se impugna comparendo, se da el derecho a la defensa y el beneficio del 50% de descuento, por qué no se, bueno, ¿por qué no se suspende en términos, dice, ¿por qué no se suspende en términos para dar ese beneficio? No sé, No, la vuelvo el a beneficio, leer. sí, como yo lo entiendo, y reitero, no soy abogado, el beneficio es si usted va en los 3 días siguientes, eso es todo lo que dice la ley. La ley no dice nada más. La ley no dice no, si usted va en los 3 días siguientes y, y dice, no soy culpable, todavía, como entiendo, puede dársele el beneficio, pero, mejor dicho, es que ahí estamos jugando con los dos lados, el beneficio del 50% y que me descuenten completamente la multa en la impugnación. Prefiero no responder porque no tengo claridad para dar una respuesta legal a la pregunta específica de que le mantenga el beneficio del 50%. Ok, bueno, aquí hay muchas preguntas. Por aquí Gustavo Adolfo nos pregunta, dice, la violación al debido proceso en los términos de cada una de las etapas por la autoridad de tránsito no es causal para suspender la operación de los SATs. Sí, si se viola el debido proceso, ¿no? Pero eso es parte, esa es la garantía al ciudadano, que se le respeta el debido proceso, que tiene oportunidad de presentarse, tiene oportunidad de impugnar, de ir a audiencia y a través de la audiencia, y en la audiencia decir que él no era y él no tiene que inculparse a sí mismo ni inculpar a nadie más, hasta ahí puede llegar el proceso. Pero si estaba circulando sin SOAT, es una comprobación en una base de datos, ahí no hay impugnación posible. O si estaba circulando sin técnico-mecánica, no hay impugnación posible, porque es responsabilidad del propietario frente a un cumplimiento de una obligación legal. Con el exceso de velocidad al paso del semáforo en rojo, sí es una responsabilidad del conductor. Y como el propietario no es solidario con el conductor, el propietario puede decir, no era yo. Y hasta ahí llega el proceso. Pero tiene que ir y decir que no era él o ella. ¿Sí, sí se entiende el concepto? Espero que sí. Sí, señor. Bueno, por aquí Juan Sebastián pregunta, para la instalación de las cámaras salvavidas en los municipios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede asesorar a los organismos de tránsito para la realización del estudio de seguridad vial. Qué buena pregunta. Es obligación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial asesorar a los organismos de tránsito. Es una de sus funciones legales. El procedimiento está claramente identificado en los procedimientos de aprobación. Yo no sé hasta dónde la agencia esté apoyando a las autoridades locales. Creo que es una excelente idea para que las autoridades locales tengan esa asistencia técnica por parte de la Agencia Nacional. Es una idea que me llevo porque no tengo claridad si como esa autoridad de aprobación puede o no dar esa asistencia técnica, pero debería. Y de hecho, una sugerencia que estamos haciendo al Plan Nacional de Desarrollo es que sea el gobierno nacional el que financie la instalación de las cámaras y no los municipios. La ley ya no permite que esto se concesione, o sí permite que se concesione, pero el pago máximo de la concesión es un 10% de lo que se recauda. Entonces, esos concesionarios que existieron hace 20 años, hace 15 años, que eran felices diciéndole a los municipios, le instalo las cámaras y me quedo con todo, y pues fue lo que desvirtuó el espíritu de las cámaras, de los radares, de las fotomultas,
Ahora solo se puede pagar hasta un 10%. Entonces, al solo poder pagar hasta el 10%, pues no es atractivo para estos inversionistas privados, negociantes. Entonces, le toca a los municipios y los municipios pues no están instalando sistemas de fotodetección porque no tienen los recursos. Entonces, una buena idea es que el gobierno nacional disponga de recursos, así como dispone para obras, pequeñas, grandes obras. Una de las pequeñas grandes obras sean instalar sistemas sistemas de fotodetección que les van a dar recursos a los municipios por SOAT, por revisión técnico-mecánica y eventualmente por exceso de velocidad y prevenir el exceso de velocidad y prevenir el paso en luz roja. Ok. Ingeniero, por aquí tenemos un comentario de Emma Vilardi que dice que existen artículos del Código Nacional de Tránsito que no tienen el fin de proteger la vida. Por ejemplo, el artículo que permite girar a la derecha con semáforo en rojo. Dice que atenta contra la seguridad del peatón. Sí, hay un ajuste general que está estudiando el Ministerio de Transporte al Código Nacional de Tránsito para fortalecer aquellos sitios donde es débil. Tiene toda la razón. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? José Nidio dice, cuando el presunto infractor hace uso de la controversia, ya entra a perder todos los beneficios que le otorga la ley por no acogerse al pronto pago. Entiendo que sí. Pues está buscando que el valor sea 0, no 50%. Y al final, pues la autoridad de tránsito dice el valor es el 100% o 0. Ya se pierde el beneficio del descuento. Así Sí, lo señor. entiendo yo. Pero Bueno, me toca con personas que sepan más de procedimiento. Pero así lo entiendo yo. Pues, no es pan y pedazo, como dicen por ahí. Es o 0 o 50% o 100%. Si yo escojo 50%, ya se acabó el proceso. Y si no, sigo en controversia, es 0 o 100. Bueno, por aquí Rubiela nos hace como un comentario a modo de aclaración y dice que antes de terminar le parece importante aclarar los términos para solicitar la audiencia y descuentos que establece el artículo 136 de la ley 769 del 2002 con 5 días hábiles. Dice que son 5 días hábiles. Bien, aclaro el tema. Gracias por la aclaración. Bueno, por aquí Jesús Antonio también dice que es importante hacer la aclaración de los 5 días porque algunos asistentes se pueden quedar Con con los esa 3. información. Ajá. Hizo un Sí, ajuste y no apareció en esta decisión de la Corte, aún no aparecía el ajuste. Y yo transcribí la decisión de la Corte. lo que estaba ya. Por aquí Luis Gutiérrez nos dice que hay una práctica en las fotomultas y es que no notifican al presunto infractor. Es una mala práctica. Deberíamos estar notificados, ya sea por estado o por un correo directo, a las autoridades de tránsito a través del pago del, del, de los impuestos de vehículos tienen plena información sobre quién es el propietario y cómo localizarlo. Las autoridades deberían notificar. Es mala práctica no notificar. Ok. Por acá había una pregunta, solo que, bueno, por aquí Beto dice también es por falta de actualización de datos en el RUND. Mm, por acá arriba había una pregunta, es que no la encuentro, que han escrito mucho, pero hacía referencia que cuando alguien puede pasarse un semáforo en rojo. Realmente no existe la posibilidad de pasarse el semáforo en rojo. Semáforo en rojo es pare, como yo lo entiendo, ¿no? No hay autorización para pasarse el semáforo en rojo. Los únicos que tal vez tengan autorización son las ambulancias, los vehículos de emergencia, la caravana presidencial, pero nadie más. ¿No? Muchas veces los escoltas
manipulan las señales, pero yo creo que eso es totalmente ilegal. Te digo, manipular las señales es poner la moto atravesada y que los vehículos de su esquema de protección pasen en semáforo en rojo. Yo creo que eso es ilegal. Ok. Se puede girar a la derecha en cualquier semáforo donde no se prohibía dándole prioridad al peatón. Sí, señor. ¿Quién dice que no es un seguro? Devolvámonos con esa pregunta que parece interesante. Dice Oscar Tavares, ¿por qué el SOAT? Muchos expertos dicen que no es un seguro, que es un impuesto, que lo crearon fue como una maniobra para poder cobrar esa plata año tras año. El seguro es un seguro, y sigue totalmente la definición de seguro. Un costo total de aseguramiento que se distribuye entre todos los asegurados y se paga entre todos para que salga más barata la atención para las personas que reciben esa atención o no, ya estén cubiertas a través del seguro. El seguro es un seguro. Pues interpretar que es un impuesto no genera ninguna obligación con respecto a quien lo paga. En cambio, todos recibimos el beneficio de una salud, de una atención en salud en caso de accidente, entonces por eso es un seguro, no es un impuesto. Es la definición técnica de impuesto contra la definición técnica de seguro. Y creo que es muy afortunado que tengamos ese seguro. Pues a la gente no le gusta pagar, pero yo creo que es más costoso pagar la atención en salud si no estamos cubiertos. Mucho más costoso. Bueno, con esto, siendo una sesión muy interesante, donde el ingeniero Hidalgo se metió a hablar de cosas de procedimiento contravencional, usando información de la Corte Constitucional, no información propia, pues les comenté pues las cosas que han avanzado con respecto a este tema. Hay que hacer ese ajuste de 3 a 5 días con el ajuste que dio la ley, pero el proceso contravencional no se detiene por inasistencia del presunto infractor, ni continúa su curso. Y pues yo les agradezco mucho, creo que fue una sesión muy llena de información. Yo aprendí mucho preparándola y pues me da mucho gusto poderla compartir con todas y todos ustedes. Con esto nos volvemos a ver el viernes y van a tener una sesión el miércoles. ¿Qué otro punto, Natalia? No, ingeniero, agradecerle por esta sesión, por todo lo que nos ha explicado hoy. Uno en cada sesión va aprendiendo un poquito más. Y gracias a todos también por la participación. El chat estuvo súper interactivo, todos ahí participando, opinando. Entonces, nada, ya estamos en la última semana del diplomado. Nos restan solo la sesión del miércoles y la sesión del viernes. Así que todos súper juiciosos. Ingeniero Darío,